El injerto de tibia se encuentra en la clasificación de injertos de tipo autólogo, es decir, que provienen del mismo individuo, por lo cual el riesgo de un rechazo inmunitario o de enfermedades transmitidas es menor, además de cumplir con los tres factores o tres condiciones de la regeneración ósea, que es la osteogénesis, la osteoconducción y osteoinducción. Se recomienda principalmente a esta zona extraoral cuando el defecto óseo a tratar es mayor a 2 centímetros, por lo cual se necesita gran cantidad de hueso, para lo cual tradicionalmente se utilizaba la cresta ilíaca. Sin embargo, actualmente estudios indican que este genera varias complicaciones post-tratamiento y comorbilidad secundarias después de la cirugía, a lo cual el injerto de tibia se lo considera un proceso incluso ambulatorio, en el cual no impide o no incide en la calidad de vida del individuo inmediatamente después de la cirugía. El hueso obtenido o el injerto obtenido es córtico esponjoso, dándonos buenas propiedades biomecánicas y a su vez de revascularización, lo cual nos asegura un menor riesgo de necrosis y de posibilidades de infección, por lo cual nos asegura un ritmo más rápido de aceptación que los corticales puros, por ejemplo de los intraorales como lo son del mentón o de la rama de mandíbula. Hablando de la zona donante, esta se encontrará 1 centímetro por debajo de la tuberosidad tibial. Se ha descrito que se podrá obtener hasta un máximo de 40 centímetros cúbicos de volumen de hueso córtico esponjoso. Esto nos asegurará la cantidad de hueso suficiente para grandes defectos mayores a 2 centímetros, como se habló anteriormente. También se describe que respetando estos límites no se precisará un drenaje de la herida y no afecta la movilidad ni la bipedestación inmediata, por lo cual se considera un procedimiento ambulatorio. Listo. En cuanto a criterios de inclusión y exclusión para este procedimiento, principalmente en exclusión es que no proceden niños, debido a que según estudios se ha comprobado que el lugar predilecto de elección sigue siendo la cresta ilíaca en niños, ya que estos presentan una comorbilidad secundaria menor al 2% y una rápida recuperación postoperatoria. Además de que en esto se puede obtener mucho más tejido de esta zona, si llegara a necesitar por defectos grandes. Listo. Otra exclusión es si no se encuentra con los medios necesarios para realizar este procedimiento, como lo son estereográficos, ortopontomografías, tomografías, resonancias magnéticas, férulas quirúrgicas o incluso lo más básico como quirófanos equipados. Se centra en una dificultad entre media y compleja, llegándose en manos expertas a poder realizarse entre 30 y 40 minutos. Listo. En cuanto a criterios de inclusión, como se dijo antes, se recomienda en defectos de gran tamaño mayores a 2 centímetros, ya sea para recuperar el reborde alveolar o elevación sinusal unibilateral. Otra indicación es cuando los rebordes se encuentran. Cuando el reborde alveolar remanente es menor a 3.5 milímetros de grosor, no se podrá colocar implantes inmediatamente. También otra indicación es que se encuentra principalmente indicado cuando los defectos son en la mandíbula, donde el hueso propio de la mandíbula es de tipo cortical, lo cual genera la necesidad de tener un injerto mucho más vascularizado. Así se puede obtener mucho más hueso esponjoso de la tibia. Hablando propiamente del injerto de tibia, se dice que se obtendrá un volumen máximo de 40 centímetros cúbicos de hueso córtico esponjoso, pudiendo obtener una mayor porción esponjosa mediante el trefinado de la porción proximal de la tibia, necesaria en casos donde se necesite gran revascularización, donde el hueso que reciba sea cortical de tipo 1 y 2, presentando la principal queja o principal complicación la equimosis y pérdida de sensibilidad, hasta un 15% de los casos que se recuperarán hasta un máximo de 2 a 6 meses.
El problema es en la marcha inmediata, más o menos, presentarían un 2% de los pacientes, y siendo la principal queja hasta 6 meses después, la presencia de una cicatriz, principalmente en el género femenino. En cuanto a las ventajas principales de este injerto, en síntesis nos proveerá la cantidad adecuada de hueso córtico esponjoso y aún más de esponjoso comparado a la cresta ilíaca, lo cual nos asegura una revascularización, asegurando un procedimiento con un pronóstico más favorable de aceptación y mayor logro volumétrico. Al revascularizar a un ritmo más rápido que los corticales puros, genera una mayor rapidez y reduce la posibilidad de infección y necrosis del injerto. En cuanto al principal inconveniente de esta técnica es la necesidad de un medio hospitalario y anestesia general en la mayoría de los pacientes. Asimismo, comparado a otra técnica estelar como la cresta ilíaca, se obtendrá menor cantidad de hueso. Sin embargo, varios artículos determinan que la cantidad obtenida es suficiente para defectos grandes de la cavidad oral. Tiene una pérdida de sensibilidad del 15% de los casos, sin embargo se recuperará en de 2 a 6 meses. La equimosis y la cicatrices siendo su mayor inconveniente. Como dije antes, esta afecta mucho más al género femenino, además de afectar de la disidencia de la herida en un 15% de los casos.